Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Platicando con TVA. Yo soy Carol Orozco. Por supuesto, agradecemos que estamos aquí en Aztele TV. Los invitamos a que sigan sintonizándonos. Y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente importante, sumamente interesante y que estamos seguros que les va a encantar. Este programa es con Luis Eduardo Pineda. Él es nada más y nada menos que un editor de la revista Selecciones, que estoy segura que muchas y muchos de ustedes han leído y han escuchado durante muchos años. Y bueno, él nos va a hablar acerca de los libros y por qué los libros no muerden. El título de nuestro programa del día de hoy es Los libros no muerden. De repente tenemos esa visión de que los libros nos hacen daño a la hora de leerlos, nos duermen, ¿no? Tenemos como varios mitos. Pero bueno, yo estoy muy contenta de tenerte aquí, mi querido Luis. Muchas gracias por estar en Platicando con TVA. Muchas gracias a ti, yo también estoy muy contento de estar aquí. Oye, Luis, a ver, mi primera pregunta es, cuéntanos un poquito de por qué es importante la literatura. Bueno, es una pregunta muy amplia, pero creo que va a variar, depende de cada persona, ¿no? De quién conteste. Yo digo que la literatura es muy importante porque a través de todos los sistemas escritos durante toda la historia que tenemos como seres humanos, este ha sido el único medio en plasmar lo que nos ha pasado, nuestra historia. De hecho, los historiadores dividen la historia y la prehistoria simplemente a partir de la creación de los sistemas de escritura. Cuando nace la escritura, nace la historia, y antes de eso lo denominan prehistoria. O sea, fue como un parteaguas. Exacto, ¿no? El simple hecho de poder plasmar lo que nos pasa en un sistema codificado de símbolos que han cambiado con los tiempos, que han cambiado con las culturas. Bueno, el simple hecho de tener ese sistema nos ha permitido dejar constancia de lo que somos como especie, como humanos. Entonces, por eso me parece que la literatura es muy importante. Ahora, la escritura por sí sola no es literatura. La literatura ya toma otro giro al transmitir, al plasmar las emociones del humano. Oye, que además eso es muy interesante porque luego se confunden esos términos, ¿no? La gente cree que nada más por escribir algo, ya es literatura, no. O sea, esa parte que tú nos estás diciendo es importante distinguirla. Sí, bueno, y no aplica solo a la literatura, ¿no? Cualquier actividad profesional tiene que ver con eso. Decía Juan Hacha en alguno de sus libros, este crítico de arte peruano, que así como el niño que hace una operación aritmética de sumar y restar, no es precisamente un matemático. Bueno, él hacía la comparación con el arte, ¿no? No cualquiera que haga un garabato es artista, pero bueno, de la misma manera, no cualquiera que redacta, el que escribe una nota se convierte en un literato, y el producto no es literatura instantáneamente. Sí, no, claro. Oye, y a ver, a mí me encantaría que nos contaras un poquito este tema de los mitos, porque luego pasa mucho lo que te acabo de decir yo al principio del programa, ¿no? Que platicamos y decimos, ay, fíjate que empecé a leer tal libro y me dio tanto sueño, o como no podía dormir, empecé a leer y a la hora de leer resulta que ya pude dormir, ¿no? O sea, como que hay ese mito, esa asociación de que si uno lee, te duermes. Híjole, sí, es una cosa terrible. Sí, terrible. Pero bueno, a ver, vamos a empezar por algo. ¿Tú cómo empezaste a leer? Pues yo recuerdo que con mis padres, cuando me contaban cuentos, me encantaba, era como muy curiosa, y luego esos cuentos que me contaban cuando todavía no iba a la escuela, se fueron complementando a la hora de que yo entré a la escuela, y entonces ya te empiezan a enseñar, pues ahora sí que las letras, te empiezan a enseñar como que, digamos que en este sistema educativo que tenemos, a empezar a leer y empezar a involucrarte ya en ciertos libros, dependiendo obviamente de tus edades, ¿no? Entonces, claro, de esta manera fue, pero sí, yo recuerdo que lo primero fue a través a través de la boca en boca de los cuentos que mis padres me relataban. Claro, y acabas de mencionar varios puntos fundamentales. El primero, el interés. Creo que siempre tenemos que encontrar el libro que nos llame, el tipo de literatura que te apasione, ¿no? Claro, que te envuelva, que te sumerja en ese universo que crean las letras. Por ejemplo, yo empecé a leer desde muy chico porque mis papás me leían mucho. Cuando yo empecé a leer, entonces yo me empecé a clavar en los libros y lo disfrutaba, era una experiencia, era irte a otro universo, era... Sí, claro, te transportas. Sí, era un momento de intimidad con la historia, con el mundo que se crea, ¿no?
Bueno, yo tuve la fortuna, aparte de vivir en un hogar donde se descompuso la tele cuando tenía 5 años, Ujú. y mis papás decidieron no comprar otra en un muy cruel experimento pedagógico de mi madre, ¿Pero resultó? pero resultó, ¿no? Y bueno, desde entonces no dejó de leer. Entonces ese es un punto importante, el interés. Si tú no encuentras un libro que te interese, no importa lo magnífico que la gente diga que sea, Ujú. simplemente no te va a atrapar, lo Sí, vas a claro, no botar, te envuelve. ¿no? No, no te vas a quedar ahí. Ahora, la otra parte. Una historia, tú te tienes que involucrar con la historia. Entonces, por Ujú. ejemplo, te cuento, yo hasta antes de bueno, un poquito después de la prepa, no me acercaba a los clásicos porque me daban una Una flojera. pereza. Sí, enorme, enorme, ¿no? O sea, ves primero esos libros de 400, De tabique. 600 páginas, dependiendo de la edición que se haya hecho. Y aparte de temas que si bien son universales, pues ya no se identifican rápido contigo, ¿no? Ujú. Pero en cambio, por ejemplo, en esas épocas leía a José Agustín, los cuentos de José Agustín, ¿no? Están escritos desde una perspectiva muy joven, que si bien era de los 60, era un poco más actual a lo que yo estaba viviendo, ¿no? Con palabrogotas, con Ujú. esta búsqueda de identidad, una liberación de las juventudes, una revolución sexual que había en marcha en aquella época y que les tocó vivir a todos ellos, ¿no? Y entonces me prendía de ese tipo de literatura, así me leía casi todo José Agustín. Y después, por ejemplo, a Jorge Ibargüengoitia, ¿no? También Ujú. un autor que para cuando yo nací ya había muerto. Y no obstante, me encantaba la forma en que él escribía sus columnas para el Excelsior y que están registradas en varios libros, ¿no? Como Instrucciones para vivir en México, Sálvese quien pueda, y todos esos, ¿no? Que aparte los compré en una ganga en un remate de libros del Palacio del Auditorio Nacional a Ah, 20 pesos claro. cada libro, ¿no? Entonces, fueron de los primeros libros que yo empezaba a comprar con mi dinero. Y todavía los atesoro porque es una edición en pasta dura con su Qué bonito. guardapolvo y todo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho el interés, Ujú. que la historia, que tú te identifiques con el libro y vamos, que no le tengas miedo a las letras. A fin de cuentas, leer es una actividad que practicamos hoy mucho. Oye, pero además leer te ayuda a pensar, ¿no? Te ayuda a tener además un conocimiento autocrítico, te ayuda, como dicen coloquialmente, a que la ardilla empiece a rodar, ¿no? Empiece a girar. Porque no es que estemos en contra, por supuesto, tan es así que estamos en este programa, que es un medio digital y es televisión por internet, pero de repente caemos en el exceso en donde todo es medios digitales y nada es literatura, ¿no? O sea, es decir, se lee poco. Otro de los mitos, o no sé si hay realidad, ya tú nos dirás, el hecho de que se dice que en México se compran muchísimos libros, pero a pesar de que se compran muchísimos libros, se leen muy pocos. Claro, bueno, sí, a ver, para empezar, vamos con lo de los libros. Sí, las cámaras la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México hace sus censos, ¿no? Y si bien los mexicanos no leen más de uno o dos libros, andaba por ahí la Al año. estadística al año, Uf. sí compran bastante más, ¿no? Llegan a comprar 10, 12. Digo, ha ido fluctuando con los años, pero es una industria que va, que tiene una presencia en el mercado sólida, ¿no? Claro, también lo podemos ver porque en un tiempo el libro representó una forma de granjearse un estatus social, Mm. el saber leer no era algo tan común, ¿no? Pero ya nos hemos ido alfabetizando un poco más y ahora todos pueden leer. Entonces sí, el mexicano, si bien no lee mucho, compra bastantes libros, ¿no? Ahora, lo otro que me estabas preguntando, ¿me recuerdas? Se me olvidó. Sí, es el tema de esos mitos que nosotros tenemos en donde dices, a ver, uno,
¿qué tanto los medios de comunicación influyen para que todo sea luego Claro. muchas veces tele, radio o estos medios digitales y no quizá esta literatura que está en papel? Porque además, bueno, ya hablaremos después de estos libros que ya también existen de manera digital, ¿no? Sí. Ya no necesitas tú tener el libro tal cual y El estar con el objeto, exactamente, sino puedes desde una tablet, un celular, una laptop, ¿no? Una netbook, Sí. poder acceder a cualquier libro. Y me acabo de acordar, ¿no?, de un poema de José Emilio Pacheco, donde él agradece su computadora y su impresora LaserJet, pero dice que el poema vive en el papel, ¿no? Y bueno, no es cierto, la literatura creo que existe sin importar el formato. Nada más que típicamente está relacionado con un objeto, ¿no? Algo impreso, un papel y sus tapas, ¿no? Que también es un deleite de tenerlo así. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Eh, no estoy seguro que no estoy 100% seguro que el fenómeno digital nos aleje de la literatura. Al contrario, nos permite acercarnos un poco más, puesto que es una forma de hacer que las obras estén disponibles, ¿no? La literatura es independientemente del soporte en el que esté, creo yo. Por ejemplo, ahora te puedes encontrar El Quijote en internet completamente gratis y, por ejemplo, la fundación de la cbc.org, la fundación de Cervantes Saavedra, tiene una edición aparte que es genial porque está anotada. Entonces, hay muchas cosas que por la época se han ido difuminando en El Quijote, pero con esa edición la tienes ahí a mano y puedes saber el contexto en el que está hablando, ¿no? Y empezando por estos sonetos que le escriben al principio del libro para abrir, ¿no? O la carta que escribe el amigo a manera de prólogo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo digital es... acerca más que aleja, ¿no? O sea, claro. es un elemento, una herramienta positiva. Sí, sí, desde luego. También, por ejemplo, dice, no leemos libros, pero estamos leyendo cada vez más. La gente, en este proceso de digitalización de los medios, de nuestras interacciones con el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, que se apoyan principalmente en texto y no en fotos, hemos ido viendo que no solo estamos leyendo más, sino que estamos escribiendo más, ¿no? Entonces, la lectura en sí no nos cuesta trabajo. Lo que nos cuesta trabajo a veces quizás es llegar al libro. Pero bueno, esa es una barrera que se puede sortear fácilmente encontrando lo que te gusta. Y lo digital te puede acercar aún más, ¿no? Hay miles de sitios en internet que tienen antologías de cuentos o de poemas, o te digo, novelas enteras, lo que es algo fabuloso. Ahora, a mí algo que me llama también la atención es, tú, por ejemplo, trabajas como editor en una revista que Selecciones, que además te confieso que es una revista que se ha mantenido, ¿no? De repente se dice que están en crisis varias de las revistas, muchas de las que de repente salen terminan, pues ahora sí que tronando, ¿no? Quebrando, como se diría. Y en el caso de Selecciones, bueno, tiene muchos años que se ha mantenido, es una revista pues que está siempre a la vanguardia, que tiene artículos y notas muy interesantes. Y me encantaría un poquito que nos platicaras de tu trayectoria como editor, es decir, ¿por qué decidiste ser editor de Selecciones y no trabajar, pues no sé, te voy a inventar, en la revista Proceso, como periodista? No sé, estoy especulando, pero ¿por qué Selecciones y por qué editor? Bueno, sí, como tú dices, Selecciones es una revista con una tradición antiquísima, ¿no? En diciembre cumplió 78 años la edición impresa y hace poco, en febrero, a principios de febrero de este mes, la edición de Reader's Digest en inglés cumplió 92 años, me parece, 94, por ahí, bueno, sí, ya casi el centenario, ¿no? Sí, claro. Y sí, Selecciones tiene una base o un arraigo muy fuerte en los libros. De hecho, tenemos mes con mes una sección de libros donde en 14 páginas, algo así, condensamos un libro, que algo por lo que fue también muy famosa y es todavía muy famosa Selecciones, ¿no? Porque te da te reduce la tarea de leer un libro, lo condensan bastante, es un gran trabajo.
O sea, perdón, ahí que te interrumpa. Entonces, tú ahí lo que haces es, lees un libro y de ese libro haces como un extracto o un resumen, por así decirlo, y entonces lo plasmas en la revista. Sí, bueno, precisamente es un extracto, porque no es un resumen. Es una tarea muy complicada, donde se deja solo lo elemental del libro, ¿no? Por ahí Borges decía que por eso a él le gustaba más el cuento, porque la novela a veces era mucha paja y el cuento iba muy al grano. Lo mismo hacemos en esta cosa de sección de libros de selecciones, vamos directo al grano. Oye, pues más que difícil, ¿no? Porque sí, tratar de ese libro, poner cuál es realmente la esencia del libro es complicado. Sí, pero bueno, ahí está y se hace mes con mes. Ahora, pasando a lo que me preguntabas de por qué elegí dedicarme a eso, pues bueno, fue un poco el azar. Yo estaba buscando trabajo y me llamaron de selecciones. Empecé como corrector de estilo. Ah, qué bien. Sí, y al poco tiempo, pues surgió la oportunidad de que hiciera la edición de la revista. Y bueno, creo que voy mucho con selecciones en el aspecto de que es estar leyendo. El nombre en inglés es Reader's Digest, ¿no? Como la selección del lector. Y yo creo que me definiría más como un lector que como un editor, que como cualquier cosa soy antes un lector. Entonces yo estoy leyendo constantemente todo lo que me cae en las manos y de eso hay que elegir cosas. Y esa es la dinámica que te digo que sigue la revista de selecciones. Entonces digamos que era una pareja hecha en el cielo, ¿no? No, claro. Era ideal. Ahora, de los años que tú dices que tienes selecciones, ¿en qué otros, digamos que trabajos has participado? ¿En selecciones o en general? Pues si quieres, cuéntanos primero en selecciones, sobre todo porque es una revista que vale la pena, ya que te tenemos aquí, pues que nos presumas. Bueno, pues yo realmente ni he cumplido el año en selecciones, apenas en abril cumplo mi primer año en selecciones, entonces digamos que mi participación empezó siendo, como te digo, corrector de estilo. Al poco tomé una sección también legendaria que se llama Enriquece tu vocabulario, donde damos 15 palabras que son difíciles de encontrar o difíciles de usar, que han caído un poco en desuso. Y intentamos saber si sabes, si conoces el significado. Te damos 4 opciones. Y ya uno dice, pues yo creo que significa esto. O si la conoces, pues vas directo a la definición y das la vuelta a la página y ahí está la respuesta correcta y te damos la definición y la explicación un poco, puede ser etimológico, de dónde viene, en qué contexto se usa, qué otros significados tiene, ¿no? O sea, como un estilo juego de palabras, por así decirlo, ¿no? En el sentido que con base en eso tú tienes que ir llenando, es como un jueguito que tú tienes dentro de la revista. Exacto. Oye, mi querido Luis, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, si te parece vamos a ir a un corte comercial. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TV Ya, por supuesto en Haz TV.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco, por supuesto, a nombre de Alfredo Trujillo. Estamos muy contentos de que estén sintonizando Aztele TV. Y continuando con el programa de hoy con Luis Eduardo Pineda de la revista Selecciones, pues en el corte pasado, mi querido Luis, tú nos estabas diciendo que tu colaboración en la revista Selecciones, una de ellas es como este pequeño jueguito en donde tú puedes estar anotando palabras, saber el significado, pero además, ¿qué otra intervención tú tienes en esta revista? Bueno, aparte de la edición entera de la revista, que está a mi cargo, tengo otra sección que disfruto mucho hacer, que que es el Rincón de la Lectura. En el Rincón de la Lectura yo selecciono alguno de los libros que leí en el mes y hago una reseña. Ah, qué bien. Con la intención de que la gente que la lee se acerque. Y también regalamos 3 ejemplares o los que nos obsequien la editorial. Entonces esa es la otra parte que hago, ¿no? Es mi propio programa para fomentar la lectura. Oye, pero además qué bonito, porque como dices tú, o sea, si tú eliges un libro, ni siquiera tienes como que te impongan algún libro, sino es el que tú quieras elegir y con base en eso haces este resumen o este extracto que tú dices, invitando entonces a las personas que lean la revista Selecciones a que se adentren en estos libros. Sí, exacto. No es un resumen, es una reseña, ¿no? Okay. Intento platicarte el libro de tal forma que tú también lo quieras leer. Claro. Entonces sí, yo leo los libros e intento contagiarte ese gozo que yo tuve para leer, porque la lectura para mí es eso, es un gozo, ¿no? Claro. Bueno, hasta ahorita siempre es de los libros que me mandan y son libros que van mucho con nosotros, ¿no? Algunos pueden ir más con los jóvenes, otros con los adultos, otros son más universales, otros tienen un tinte más, digamos, de cuestiones económicas o políticas, en todo eso. Y bueno, es que los libros son eso, ¿no? Creo que una parte fundamental de nuestra libertad y de ejercer nuestra libertad es leer un libro, ¿no? Si alguien plasma una idea en un libro, es nada más la mitad de la libertad de expresión. Claro. La otra parte de la libertad es que tú conozcas la idea que está presentando el otro y no solo que la conozcas, sino que a partir de eso tú puedas generar tu propio criterio, que puedas construir tu forma de ver el mundo, tu forma de entender. Claro, porque de repente tú puedes leer algo y a lo mejor el sentido que le quiso dar el autor fue supongamos A, y a la hora que tú lo estás interpretando y le estás dando tu propio criterio, como dices tú, pues resulta que a ti te salió una interpretación B, ¿no? Podría ser un ejercicio muy interesante de autoconocimiento, hasta de uno mismo. Claro, y por ejemplo, recuerdo mucho que Alfonso Reyes decía en su crítica esta de la literatura, que nadie ha leído el mismo Quijote, ¿no? Entonces, tú entiendes algo del Quijote, yo entiendo algo más, y así cada quien va a hacer su interpretación.
Y eso es también lo padre de la literatura, ¿no? Que nos permite a la vez expresarnos. Claro. Ahora, a mí me llama la atención porque aquí en la mesa tenemos varios libros y tomando en cuenta lo que tú nos dices que como editor en esta revista Selecciones te dedicas a elegir un libro y de ese libro haces esa reseña, y me encantaría que pues tomáramos alguno de ellos y nos contaras un poquito, ¿no? Nos dieras una reseña de esos libros que tú ya has leído y que pudiéramos decirle a todo nuestro auditorio para que pues los adentremos y ellos se animen a que puedan leer este libro. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué te parece si empezamos con un título, una serie de títulos para los más pequeños, para los niños, ¿no? Esta es la novela, la saga de una serie de eventos desafortunados del escritor Lemony Snicket. Es una saga de 13 libros, me parece. Ahorita van en el 4º, 5º para la publicación. Y bueno, no solo es para los niños, no hay literatura para niños y para grandes. Creo que la literatura también es hasta universal en ese aspecto. Pero la historia de una serie de eventos desafortunados tiene mucho que darnos. Los huérfanos Baudelaire perdieron a sus padres en un trágico accidente y sus padres les dan una herencia que no pueden cobrar hasta que la más grande de ellas cumple 18 años. Y entonces el conde Olaf, que es el pariente más cercano que tienen, y pese a que es cercano, es muy lejano, va a hacer todo lo posible por quitarles la herencia y... Ahí empieza la intriga, y ¿no? ahí empieza la intriga, ahí empieza lo interesante. Entonces, desde el primer libro es fracaso tras evento desafortunado, ¿no? Pero lo importante que me parece de este libro, o que hay en este libro, es que nos enseña que no siempre va a haber un final feliz en la vida real, ¿no? Claro. Esto es algo muy, muy en contra de las historias descafeinadas de Disney y de todo esto. De hadas, ¿no? De que todo es color de rosa, ¿no? Y no te enseñan como a ver que en la vida hay grises también, no todo es blanco o negro, ¿no? Claro, y que a veces no importa qué tanto te esfuerces, a veces algunas cosas no van a salir y que no siempre todo va a terminar bien y que algunas personas la pasan muy mal, ¿no? Como los pobres huérfanos Baudelaire, pero no obstante todas sus desgracias nunca se amedrentan y siguen intentando formas de ir sobreviviendo, ¿no? Entonces, esta es una colección, me parece que son 13 tomos, muy interesantes. Aparte, el tipo tiene una narrativa espectacular, se presta muy bien para los niños porque pese a que usa palabras un poco complejas, también nos dice que son. Las ilustraciones son bonitas, se puede leer muy bien, la tipografía es muy apropiada y se van como agua los 13 volúmenes de esta serie de eventos. Muy probablemente ya conozcan la historia porque ahorita hay una serie en nuestros servicios de streaming por internet. Pero bueno, nunca hay nada como leer un libro, ¿no? La adaptación es cambiar prácticamente el soporte y tanto hay muchas cosas de la televisión y el cine y lo visual que no pasan a un libro, como hay muchas cosas del libro que no pueden pasar al universo de las imágenes de las series y las películas. Sí, no, claro. Ahora, ahorita me llama la atención de este libro que nos estás haciendo favor de explicar. ¿Cuál es tu percepción o tu impresión? Porque hay gente que dice que un libro, por ejemplo, si trae muchas ilustraciones es algo positivo, porque eso te va como induciendo y te va animando a que las ilustraciones, pues bueno, te vayan dando una idea de lo que el autor quiso decir. Pero otros dicen que no tiene caso poner las ilustraciones porque las ilustraciones justamente te van dando lo que ese autor piensa o el criterio de ese autor. Sin embargo, si no se ponen esas ilustraciones, tu mente empieza a rodar y empieza a lo mejor a especular una situación distinta. Entonces, a lo mejor si en la historia, te pongo un ejemplo, hay un lobo, pues yo a lo mejor, Carol, tengo la percepción de un lobo de una manera y tú a lo mejor de otra. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, ese es un tema muy amplio que daría para otro programa. Pero bueno, a ver, yo creo que el ser humano es visual por naturaleza, ¿no? Es de los sentidos que más desarrollados tenemos.
tanto así que tenemos la capacidad de distinguir una gama amplísima de colores. Y si te das cuenta, vamos, pues todo lo que, cuando alguien nos quiere vender algo es a través de los ojos, cuando alguien nos quiere convencer de algo es a través de los ojos. El ser humano y la vista es uno mismo. Entonces yo creo que en un primer momento podría ser benéfico para acercarte a los libros, para que le pierdas miedo. Eventualmente hay novelas que quizás no se presten para eso y sin embargo ilustradores nos han formado cierta idea de los personajes de las obras de la literatura universal, ¿no? Por ejemplo, el caso del Quijote, la imagen que tenemos del Quijote claro. es por un grabado que hizo Doré. Y dicho sea de paso, el Sancho que hace Doré es una versión estilizada del Sancho que describe Quijote, que describe Cervantes, perdón, ¿no? Entonces es un arma de dos filos y creo que siempre es un error caer en radicalismos, ¿no? Exacto. Quizá. Ok. Ahora, ¿qué otro libro tenemos? ¿Qué otro nos gustaría pues explicar? Bueno, ¿qué te parece si en este ánimo de seguir por las edades, aunque ya sabemos que es una falacia eso de la literatura por edades, Exacto. pero nada más por llevar un orden, te quiero enseñar este libro que se llama La Éfeba Salvaje, de Carlos Velázquez. Lo edita Sexto Piso. Y este es un libro que estaba leyendo en la semana, bueno, que leí en la semana pasada. Es un libro potente, es un libro de esos que te sacan de tu zona de comodidad, de confort, porque son relatos sobre la vida. Bueno, podemos ver la portada, ¿no? Es una persona bebiendo una botellita como de alcohol, ¿no? Alcohol, sí. Muy contenta además. Aparte, muy contenta, sí, claro. Son 6 relatos, me parece, de una vida así. Son 6 relatos, efectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer relato nos habla de un apostador cocainómano y alcohólico que se va a los bares y apuesta en el fútbol, ¿no? Y vive una historia en eso. Claro, pero... O sea, el vicio. El vicio total, pero dentro del vicio hay algo de humano y dentro de lo humano él tiene sus preocupaciones y él tiene... Como su lado positivo también. Bueno, es que esa es la otra gran virtud de este escritor, ¿no? Que no juzga, precisamente. Él presenta las cosas como son. La mayoría de los relatos son contados desde la primera persona. Entonces, él se dedica a hacer a contarte lo que está pasando. No está juzgando, no hay lugar para que juzguemos al personaje. Pero siempre está presente esta cualidad vivencial, ¿no? Se nota que alguien está viviendo ahí, que está vivo, que se está encontrando con la vida, por ejemplo. Tiene otro relato buenísimo de una mujer que empieza trabajando como la señorita del clima de un canal del norte y a raíz de un cambio de personal que hubo ahí, está convencida de que uno de los directivos es una especie de criminal que tiene una secta satánica y consumen fetos y bueno... ¡Qué miedo! Y se esfuerza en llegar a las últimas consecuencias, ¿no? Pero la narrativa del tipo, sí, es impecable porque aparte nos habla con un lenguaje muy coloquial, muy desparpajado, con mucha vitalidad. Y lo que dices, esa parte que te va envolviendo. Sí, sí. Ese, por ejemplo, es un thriller, ¿no? Y luego hay otros que son muy desafortunados, pero en general lo que hay presente en estos relatos es siempre una traición, un desamor, cosas que son muy humanas y que nos pasan de todos los días. condición de nosotros, ¿no? O sea, nosotros los humanos, siempre las condiciones humanas son de traición, de desamor, de excesos, en este caso de drogas, de sexo, o sea, esas partes de las condiciones en donde uno comete esos errores y esos excesos. Claro, y que aquí, como te cuento, no son presentados ni como errores, ni como excesos, son presentados como cosas que como pasan. Como si fuera algo cotidiano que le sucedió a alguien. Exacto. Entonces, la voz de Carlos Velázquez es muy fuerte. Es mi primer acercamiento al autor y me encantó. Entonces, yo creo que no hace falta mucho
esfuerzo para comprenderlo, nos podemos adentrar a este libro muy fácilmente, ¿no? Hay drogas, hay sexo, hay cocaína, hay alcohol. Es muy bueno. Algo que nos pudieras decir de este autor. Es norteño, es de Saltillo. Ah, mira. Ajá. El primer libro estaba leyendo de él, se llama La Biblia Vaquera, es del 2007 me parece, y muchos periódicos, muchos medios de ya la crítica especializada lo elogiaron mucho, ¿no? Entonces, igual pueden empezar por este y ya luego buscar como yo el resto de su obra. Oye, sobre todo porque además es talento mexicano, como es tu norteño, eso es algo importante. ¿Qué otro tenemos, mi querido Luis Eduardo? Bueno, mira, un libro que me traje por aquí, Dejar Huella. Okay. Perros de papel de la memoria, de la imaginación. ¿Tú tienes perros? No. No, yo tampoco. Pero hay gente para la que un perro es el mejor amigo, ¿no? Claro. Y bueno, yo tuve y sí, efectivamente, los amas como si fueran humanos. Claro, y el mundo se derrumba cuando faltan, ¿no? Ah, no, claro. Bueno, yo te voy a confesar que mi señora madre, cuando se le murió su perra, cayó en depresión, ¿eh? O sea, de ir casi al psiquiatra. O sea, es impresionante el cariño que le puedes tener a un perrito. Sí, yo he visto a los hombres más rudos y fuertes llorar cuando se les muere un perrito, ¿no? Entonces, sí, los perros son un gran asunto en nuestras vidas cuando los dejamos entrar. Y esta compilación que hace Ana Mari Gómez y edita Ediciones Cali Arena son 12 relatos sobre perros. Algunos vienen de la memoria, otros vienen de la ficción. Podemos encontrar aquí, por ejemplo, relatos de Sergio Pitol, de Ángeles Mastretta, de Rafael Pérez Gay, de Eusebio Rubalcaba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como dice el título, son perros que vienen o de la memoria o de la imaginación, de la ficción. Por ejemplo, Ángeles Mastretta nos cuenta en Quevedo para un perro la historia de un romance tormentoso que tuvo un perrito que se llamaba el Yoko cuando lo llevan al campo y sale corriendo detrás de, dice ella, las vigorosas ancas de una Rottweiler, ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, es que Ángeles Mastretta trae unos versos de Quevedo para expresar eso que el perro está viviendo, ¿no? Que tan humanos los podemos llegar a ser. Claro. Que hasta les podemos prestar unos versos de Quevedo para que acuda en su auxilio, ¿no? Claro, qué bonito. Oye, mi queridísimo Luis Enrique, vamos a un corte comercial. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TV Ya acerca de la importancia de los libros y que los libros no muerden. No se vayan, estamos aquí en Aztele TV. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo. Estamos muy, pero muy contentos de que estén sintonizando Aztele TV. Y continuando con esta emisión, hablando de que los libros no muerden, en el corte pasado nos quedamos contigo, mi querido Luis Eduardo Pinada, que nos hablabas acerca de esta reseña de libros que te ha interesado, ¿no? Entonces, el último que tú nos hablabas era de Dejar Huella. Este libro en donde eran los relatos de los perritos y esta parte en donde te ibas involucrando, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿cómo es posible que muchos animalitos, en este caso los perros, pues sean para nosotros tan importantes que en el caso de alguna pérdida o algún sufrimiento que tenga el animal, pues nosotros mismos lo estamos sintiendo como si fueran humanos? ¿Y qué otra reseña nos puedes decir? ¿Con cuál vamos a continuar? Te presento, por ejemplo, ahora que tocabas el tema de la ausencia, ¿no? Uh-huh. Un libro, una novela que me fascinó a mí. La escribe Javier Marías, la edita Alfaguara. Javier Marías es este columnista, bueno, un escritor con mucha trayectoria. Ya publicó por primera vez a los 19 años y ya tiene sus décadas a cuestas. Y aparte escribe una columna interesantísima, bueno, que a mí me fascina leer todos los domingos en El País. Y bueno, escribió este libro que se llama Berta Isla. Y es una novela que habla sobre la ausencia. Los protagonistas son Berta Isla y Thomas Nevison, que se conocen en el colegio, en el bachillerato, digamos, en España. Se enamoran, saben que son el uno para el otro, pero en algún punto se tienen que separar porque Thomas es mitad inglés, mitad español, se va a estudiar a Oxford. Berta se queda en Madrid estudiando en la universidad. O sea, ahí ese amor se rompe. Sí, digamos que se hace esporádico, ajá, porque van y regresan. Pero ellos tenían ya la vida juntos planeada para cuando terminaran la universidad. Pero, siempre hay un pero. Ese pero es el que le mete el sazón, como dirían los que cocinan, ¿no? Al libro. No solo al libro, a la vida, ¿no? A la vida, claro. Sí, siempre ese pero. Thomas tiene un talento. Él puede escuchar cualquier acento y reproducirlo. Es un superdotado de los idiomas. Wow. Y eso atrae la atención de la corona, de los servicios de inteligencia de la corona. Y entonces, cuando no lo pueden reclutar por las buenas, lo reclutan por las malas. Y ahí empieza todo el problema de Berta Isla, una novela que, pese a que es muy grande y hay que tenerle cierta paciencia, una vez que entramos ya en la parte buena, nos atrapa por completo y sufrimos con el personaje y vemos la transformación de Berta Isla y cómo lidia con la ausencia y con el dolor de la ausencia. Y bueno, siempre hay el aspecto de ese reconocimiento del otro al lado de lo que es uno, ¿no? Es una novela muy introspectiva. Entonces, también se las recomiendo mucho. No, claro. Ahora, de los libros que tú nos has estado recomendando, he notado que la mayoría, o casi todos, más bien todos, son autores hombres, ¿no? Del género masculino. Que si nos pudieras dar alguna reseña y además, ¿qué opinas, por ejemplo, de grandes poetas, de grandes escritoras, de grandes literatas que han sido mexicanas? No sé, se me viene a la mente una pionera que además feminista, Sor Juana, por ejemplo. ¿Cuál es tu percepción de estas mujeres que además pues les ha costado el doble de trabajo incursionar en el tema de la literatura? Sí, definitivamente. Yo creo que el talento no es sexista, que hay tanto talento entre hombres como hay tanto talento entre mujeres. Claro. De hecho, tengo la fortuna de estar mucho en contacto con mujeres talentosísimas. Y bueno, creo que siempre las mujeres que tratan o que incursionan en la literatura le ponen una frescura, ¿no? Porque los hombres en algún momento se pueden volver aburridos. Ya hicieron una institución del amor en tanta poesía rosa y ya hicieron una institución de la mujer y todo. Cuando una mujer describe el amor o una mujer es una cosa totalmente distinta, ¿no? Le ponen un giro muy interesante
que a veces en los hombres falta. ¿Alguna autora que tú nos pudieras recomendar y algún libro? Hay muchísimas autoras que me encantan, por ejemplo, mexicanas. Inés Arredondo, esta cuentista. Claro. La misma Elena Garro, ya hablabas tú de Sor Juana, bueno, es un clásico obligado. De Nelly Campobello, por ejemplo, ¿cuál es tu percepción? Nelly Campobello me parece que es una poeta, sí, ella hacía poesía y también tiene por ahí porque además de la revolución, yo es de las pocas que escribió desde una visión de los niños de la revolución, ¿no? O sea, no es lo mismo escribir de la revolución desde la visión de un adulto, a ella le impregnó ese toque como de niñez, ¿no? ¿Cuál es la visión digamos que de los pequeños en cuanto a la revolución? Claro, a eso iba, ¿no? Que ella le da ese toque. El usar la inocencia te revela la malicia, ¿no?, que hay alrededor. Y me parece que Nelly Campobello lo hizo muy bien en esos textos que escribe. Y bueno, hay también muchas otras autoras alrededor del mundo, ¿no? Que, por ejemplo, ahí tienes Virginia Woolf, claro. gran novelista. Tienes a Agatha Christie en las cosas de suspenso. Y por ejemplo tenemos ahorita acá, nos saltaron, a ver, un libro de una mujer, Fernanda Melchor. Cuéntanos de él. Fernanda Melchor escribe Aquí no es Miami. Es un libro que la autora dice que va entre lo periodístico y la narrativa. Intenta dejar de lado toda la ficción. Son relatos o crónicas ambientadas en Veracruz. Mira. Y en Veracruz empieza con un relato que se llama Luces en el cielo. En un pobladito de Veracruz empiezan a verse aviones y, luces en el cielo, y todos dicen que son ovnis, que son ovnis, que son ovnis. Pero la triste realidad es que nos está hablando del comienzo del narcotráfico y de cómo empiezan a mover la droga por el aire. Claro. En complicidad con las autoridades y todo eso, ¿no? Entonces son relatos muy crudos, las más de las veces, que hablan sobre una problemática que seguimos viviendo, ¿no? Claro. Ahora, el tema, ahorita que mencionas a Fernanda Melchor, pues el tema de tantas mujeres y tantos hombres periodistas. Tú dices ahorita, bueno, Fernanda Melchor en este libro de Aquí no es Miami, lo que hace es relatarnos cómo está la complicidad entre los grupos delictivos, en este caso el narcotráfico, ¿no?, con el gobierno. O sea, cómo están coludidos estos dos entes, ¿no?, tanto de facto como las instituciones de derecho. Y hay en boga este tema de seguir protegiendo, por supuesto, a las y a los periodistas. ¿Cuál es tu percepción respecto a qué ha hecho el gobierno para tratar de defender y de proteger a los periodistas que han sido asesinados y han sido violentados por el hecho de ejercer? Porque en tu caso, por ejemplo, tú eres editor, estás en un ámbito, digamos, más menos vulnerable, pero en el caso de los periodistas o de los escritores o de los literatos, como en el caso de Fernanda Melchor, que está contando una historia verídica, una historia cruda y una historia en donde le pone el dedo en la llaga a nuestras autoridades y a nuestros grupos delictivos, ¿no?, al narcotráfico. ¿Cuál es tu percepción respecto a estos crímenes que se han cometido en contra de las y los periodistas, por ejemplo? Me parece que es lamentable y que pone en riesgo la democracia misma de una nación y la estabilidad, ¿no? Hablábamos hace un momento de la libertad de expresión y es un pilar fundamental poder decir lo que quieras, revelar las verdades que quieras sin tener que temer por tu vida, ¿no? Sin saber que corres peligro. Entonces, sin ir más, me parece que es algo lamentable que esté pasando en este país, sobre todo si nos preciamos de ser una sociedad democrática y libre, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es poner una mordaza en las bocas que están... Claro, ojalá las autoridades destapando. pues ahora sí que empiecen a redoblar esfuerzos en este tema y empiecen pues realmente a proteger muchísimo más a las y a los periodistas en este caso, y también a todas las personas que ejercen la literatura, señalando o denunciando algún tema importante de nuestra realidad mexicana o del mundo, ¿no? Bueno, ahora, yo solo dejaría la pregunta de si los lobos protegen a las ovejas. Claro.
Oye, nos quedan 3 minutos. Tengo tantas preguntas, mi querido Luis Enrique, pero en estos 3 minutos, la última pregunta que a mí me gustaría hacerte, porque además siempre que vienen personas que se dedican a la literatura o poetas o gente que está muy inmersa en temas de educación pública, siempre les preguntamos, oye, a ver, ¿tú qué opinas de las reformas que se han implementado? En este caso, ¿cuál es tu percepción respecto a la reforma educativa? Y bueno, pues en los últimos 2 minutitos, lo que tú nos quisieras decir a todo el auditorio de Platicando con TV Ya. A ver, vamos, la reforma es muy amplia y yo me voy a ir directo a lo que más me llamó la atención, los planes de estudio y el hecho de que se le esté dando tanta importancia, por ejemplo, al uso del inglés, a la enseñanza del inglés en estos nuevos planes, ¿no? No creo que esté mal que sepamos una segunda lengua saliendo de la primera, que sabemos que eso no pasa, no hay suficientes horas o por lo menos no hay capacidad docente para hacerlo. Pero yo más que enseñarles a hablar inglés a los chamacos, les enseñaría a dominar el español, ¿no? Que es una lengua tan rica que se habla en una extensión enorme de territorio mundial. Javier Cercas hace no mucho decía, citando a este estudio de la lengua española que hace el Instituto Cervantes, es una lengua que hablan 560 millones de personas en el mundo. Es una cantidad enorme de hispanohablantes que tenemos y eso es, como él dice, es un tesoro y es un instrumento de poder que deberíamos estar ejerciendo. Entonces, yo creo que la reforma educativa se debería centrar en realmente enseñarle a los niños no solo a hablar y escribir, sino a entender su lengua antes de meternos a otras. Claro, también hablar una lengua nos hace tener estructuras más complejas y poder tener pensamiento un poco más dinámico. Se aplaude, pero yo creo que deberíamos abocarnos primero a aprender bien el español. Muy bien, y las últimas, literal, nos quedan 10 segundos, entonces algo que nos quisieras decir al auditorio. Pues nada, que lean, no le tengan miedo a los libros porque no los van a morder. Y si quieren alguna recomendación, pueden buscar El Rincón de la Lectura en su revista Selecciones todos los meses. Mi querido Luis Enrique Pineda, muchísimas gracias por estar aquí. Luis Eduardo, perdón. Y amigas y amigos, nos vemos el próximo lunes en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo les mandamos un fuerte abrazo y que tengan muy bonito inicio de semana. Hasta luego.